Bienvenidas a Conexión entre Mamás, un espacio creado para ti, para mí y para nosotras, donde tus dudas, tus temores y todo lo que a veces no te atreves a decir, sí tiene lugar. Aquí no venimos a decirte cómo ser mamás, sino a conversar, porque cuando nos escuchamos entre mamás, todo empieza a tener más sentido. Mamá, me está fastidiando. Niños, estoy haciendo un podcast de la realidad. Si alguna vez pensaste, solo a mí me pasa esto, este podcast es para ti. Así que ponte cómoda y acompáñanos en esta conversación que también es tuya. Esto es Conexión entre Mamás. Hola, hola, bienvenidas a Conexión entre Mamás. Para quien no me conoce o están por aquí por primera vez, mi nombre es Cris Lady Maya. Estoy encantada, muy emocionada de estar en este proyecto junto con Itzia. Aquí estamos en Conexión entre Mamás, precisamente como lo dice la palabra, para conectarnos, acompañarnos entre todas, chicas. Y hoy tenemos una invitada súper especial, la admiramos, nos gusta muchísimo el trabajo que hace. Ella es Edna Bermeo, es conferencista, es psicóloga, pero antes que nada es mujer y es mamá de 2 niños. Y hoy nos va a brindar su conocimiento, nos va a guiar. Y bueno, ahora sí, quiero darle el paso a mi compañera Itzia. En esta oportunidad que estamos estrenando formato video, vamos a ver cómo nos fluye todo, porque la verdad tenemos muy claro todo el tema, que es quiénes somos además de ser mamás. Sé que hay mucho de qué hablar y bueno, vamos a ver cómo fluye. Yo creo que vamos a hacer muchas preguntas y Edna nos va a guiar muy bien en todo este tema. Ahora sí, Itzia, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todas, hermosas, espero que estén muy bien. Y bueno, yo estoy un poco nerviosa porque es primera vez que realizamos este tipo de formato en video para nuestros podcasts de Conexión entre Mamás. Entonces quiero dar la bienvenida a todas las que llegaron hasta este episodio, que es nuestra segunda parte, que es de quiénes somos además de ser mamás, ¿sí? La parte 1 está disponible en Spotify, en YouTube, y nuestra segunda parte habíamos anunciado que íbamos a estar con una hermosa mujer, una maravillosa madre, una gran psicóloga. Ella es conferencista, de todo, ella hace de todo y ayuda a muchísimas personas a poder seguir ciertos caminos para encontrar y lograr metas y objetivos, ¿sí? Y principalmente yo soy una de ellas que tuvo la experiencia de poder asistir a uno de sus talleres. Entonces, ella es Edna Bermeo, entonces vamos a dejar que ella sea la que se presente, aparte de lo que ya dijimos, y nos digas quién es y qué haces y qué has hecho. Cuéntame. Bueno, primero que todo también muchísimas gracias por este maravilloso espacio, que realmente me emociona muchísimo poder pues estar aquí como invitada y sobre todo pues acompañarles a ustedes que se nos unen precisamente en esos espacios que nos permitimos como mamás. Así que Conexión entre Mamás, bueno, además de ser mamá, estoy bueno también por acá contándoles un poquito de mí, psicóloga de profesión y de vocación. Bueno, ya más de casi 16 años ejerciendo desde la profesión, pero sobre todo pues más allá de ello, aprendiendo mucho, construyendo camino. Pues me he desempeñado como conferencista, tallerista, facilitadora, entrenadora de habilidades blandas y bueno, también todo el acompañamiento como mentora de emprendedores. Así que pues es maravilloso poder conectar como mamás y poder hablar pues de un tema muy interesante que nos permita precisamente escucharnos y que sea de valor tener estas reflexiones tan interesantes. Así es, ¿vieron esa introducción? Bueno, ya por ahí se pueden hacer una idea, así que no se aparten, quédate hasta el final, que realmente van a haber unas preguntas claves y esperamos pues que Edna nos brinde todo su conocimiento. Este podcast va a quedar súper genial, no te lo vayas a perder. Por supuesto, aquí tenemos una guía y vamos a realizar algunas preguntas pues, durante el desenlace de este podcast. Primero, quiero hacer una pregunta, Edna, sería, ¿cambia realmente nuestra identidad cuando nos convertimos en mamás? Bueno, cambios, muchísimos.
tenemos muchos cambios y efectivamente parte de todos esos cambios que empezamos a experimentar como mamás, no solamente en nuestro cuerpo, desde lo exterior, sino también en el interior, pues hay una transformación, efectivamente hay una transformación de nuestra identidad, de cómo nos sentimos, de lo que pensamos, de cómo nos relacionamos, de toda esa transición que existe de nuestras prioridades. Entonces, efectivamente, antes de ser mamás, ¿cierto? Estábamos más enfocadas en nuestros sueños, en nuestros estudios, si estamos estudiando, en nuestra ocupación, en nuestras aficiones, ¿sí? En esos espacios que disfrutamos también mucho desde nuestros hobbies. Y efectivamente, pues empieza a haber esa transformación que creo que, pues, allá nos movilizan los cambios, precisamente, a transformarnos. Pero realmente, mientras hacemos todo el tránsito, pues creo que nos sentimos un poquito confiados. ¿Cómo se han sentido ustedes, chicas, cuando tenemos esos cambios? Yo creo que totalmente perdidas en muchas cosas, ¿no? Y siempre, de hecho, en el podcast anterior estuvimos conversando con respecto a eso, ¿sí? Porque sí nos encontramos en un punto donde a veces ni siquiera nos hacemos la pregunta de quiénes somos, ¿sí? Porque nos metemos en el papel totalmente de ser mamás y nos olvidamos de ser mujer. Y no debemos hacer eso, porque aparte de que, pues obviamente somos mamá, tenemos que ante todo ser mujer. Entonces a veces como que se desdibuja un poco, se borra un poco esa línea y entonces no se diferencia una cosa de la otra. Nos quedamos mucho tiempo metida en el valle, ¿sí? Entonces, con ese cambio de alguna forma se nos olvida. Eso es todo. Se nos olvida. Bueno, Edna, la siguiente pregunta que te queremos hacer es: ¿por qué muchas mujeres sienten que se pierden a sí mismas después de la maternidad? ¿Es algo emocional, cultural o psicológico? ¿Qué hay detrás de esa sensación tan común que es muy poco hablada? Así es. Y pues es de todo un poco, realmente, ¿sí? Y efectivamente, claro, esa sensación, bueno, lo primero es que creo que todas pasamos por allí y es sentirnos que estamos en un segundo plano, ¿sí? Y aunque es natural y aunque es, bueno, no vamos a utilizar la palabra normal, pero que hace parte precisamente de esos cambios y transición, porque pues empezamos un nuevo rol el cual es desconocido, el que estamos explorando, y además estamos muy bombardeadas con muchísimos estándares sociales y culturales que nos exigen que no nos podemos equivocar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y claro, en sentirnos tan abrumadas, pues efectivamente no logramos procesar todo en el tiempo adecuado y empezamos a sentir como que tengo que hacer todo para hacerlo muy bien, y entonces empezamos a perdernos de nosotros mismos. Cuando decías que claro, poco lo hablamos, es porque estamos en función de cómo resuelvo, cómo hago, qué tengo que hacer, y no me puedo equivocar en esto, y pasar a ese segundo plano. Recordemos que lo que decía Luis al inicio con la pregunta, ¿es cambios o transformación? Entonces, claro, todo ese cambio de toda esa realidad de nuestros tiempos, de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, empieza a llevarnos a sentir un dolor, es decir, atravesamos un duelo. O sea, antes de hablar de la transformación, es que hay un dolor, ¿sí? Porque estamos dejando todo lo que ya conocíamos, cómo funcionábamos, todas las cosas que hacíamos, y entonces nos sentimos perdidos, ¿sí? Y entonces con la pregunta que hacías, que también me llevó a muchas reflexiones y conectar, empieza uno, claro, lo cultural me exige unas cosas, ¿cierto? Y el top, pues, de lo que no nos podemos equivocar, y emocionalmente empezamos a atravesar con algo denominado el terremoto emocional, ¿sí? Y entonces empezamos a sentir muchas emociones o a intensificarse las emociones, y efectivamente hay cambios psicológicos. Y bueno, ahí un poco con lo que tú me compartías y que bueno, creo que también muchas nos vamos a identificar, es que claro, empezamos es cómo hago para poderme adaptar sin entender todo lo que está sucediendo. Y algo que suele suceder y que esperamos que después de acompañarnos en el podcast es que lo callamos. Y si es necesario, empezar a hablar, no para que me tengan que decir qué hacer, sino porque necesitamos hablar de todo lo que no logramos procesar en ese momento con
tantos cambios que experimentamos. Muy, muy, muy interesante. Me quedo aquí escuchando. Mira, yo me quedé así toda, mi mente quedó así como, la información llegó, se hundió, no sé, me empapé toda de todo lo que dijiste porque es una realidad, pues es una realidad, hay que aceptar. Pienso yo que eso sería lo primero. Aceptar, soy mamá, ok, soy mamá, ¿y ahora qué viene? Bueno, ya va, pero no puedo olvidarme de, pero entonces tengo que cuidar la parte emocional, no puedo olvidarme de la parte cultural, porque el no estar todo el tiempo que dicen los demás, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que dicen las redes sociales, porque hay mucha información en las redes sociales, donde nosotros vemos, pero mira, esta mamá está de viaje, esta mamá se fue de shopping, compró en la tienda tal y yo no, entonces yo todavía me veo comprando en quién sabe qué tienda económica y no puedo comprarme ni siquiera algo. Entonces, si nos ponemos a ver esas mamás catálogos, que lo dijimos en uno de los podcasts de hecho, ¿qué estamos haciendo? Todo eso es mentira de alguna forma, ¿sí? No debemos guiarnos en cuanto a eso, esa sería la parte cultural. Son realidades distintas. Exacto, porque si ahorita nos tomamos unas y después, ay, tengo calor, estoy malhumorada, mira, no te montes ahí, le dices al muchachito que no se monte ahí, y uno está preocupado y angustiado. Pero entonces, entonces en la foto tú la ves, ella toda fabulosa y viva, y hay otras cosas, entonces no debemos ir en respeto, por lo menos en esa parte cultural, volvemos a ver en la parte psicológica. Sí, bueno, creo que ese es un punto de vista, pero útil. En cuanto al punto cultural, hay también que decir, porque bueno, creo que hay demasiado en cuanto a cultura, se puede decir, bueno, ahí se puede nombrar cantidad de cosas. Entonces, a mí me surgió una curiosidad. ¿Será que has atendido a mujeres que se ven muy, muy afectadas a tal punto? Porque, o sea, creo que la mayoría pasamos por eso, pero se nos pasa, o no se nos pasa, sino que asumimos todo y el tengo, y vivimos con ese tengo que, y así nos acostumbramos, pero quizás ha ido a consulta alguna mujer que se ve tan afectada por el hecho de esa transformación de que ahora es mamá y necesita ayuda porque no se encuentra a sí misma y no reconoce su identidad. Sí, claro que sí. He tenido pues la oportunidad de acompañar a algunas mujeres. Digamos que incluso también me hace reflexionar con la pregunta y me viene como a mi memoria, porque de hecho cuesta ser conscientes que nos estamos perdiendo y que nos estamos desconectando. Es decir, en todo este proceso pues hay una crisis de identidad. ¿Sí? Empezamos a cuestionarnos mucho frente y por qué dejé de hacer y por qué no puedo sentir esto y ahora por qué, y en la transición de duelo, digamos que ahí uno pasa por unas etapas. Entonces, claro, esas primeras etapas en donde hay negación, entonces como que ya tengo que hacer esto, pero si es real o no, pasamos por la culpa, pasamos por la rabia. Entonces, claro, todo ese contraste de tantas emociones, pensamos, uno, que está mal sentirlo, ¿sí? Y ya ahorita vemos que no está mal porque está pasando. Entonces, para contestar la pregunta de Cris, claro, hay un tiempo en el que no somos tan conscientes de que aunque sea normal todos esos cambios, es decir, que hagan parte de, pues no todas lo asumimos de la misma manera. O sea, incluso porque pues para algunas efectivamente, o sea, ser mamás es maravilloso, sí, pero no en todo momento sentimos que sea maravilloso. Tal vez algunas mujeres no han decidido ser mamás, ¿sí? O no quieren volver a ser mamás. Entonces son muchas realidades y el sentirnos comparándonos con otras mamás, con otras personas, pues hace que empecemos a tener a estar más conflictuadas, bueno, que nos confrontamos tanto y generamos ese conflicto interno que hace que lo guarde y entonces no pueda compartirlo con él. Y justo en ese acto de valentía es cuando llegan a espacios efectivamente en donde podemos acompañar desde pues el ámbito profesional. Okay. Y ahí creo que te contesto, y sí llegan, pero no llegan. No es tan común. No es tan común, o incluso pasado un tiempo decir, sí, yo me sentía así, o pasaba esto, o también que ahí pues suma, digamos con mayor importancia, la red de apoyo.
Entonces, también digamos que esa construcción de red de apoyo es clave, porque entonces no es que mi esposo me empezó a notar que ya he cambiado de esta manera, que ya me siento muy opacada, que ya no duermo, o mi mamá me está diciendo eso, o una amiga, entonces como que no, pues yo vine a consultar porque pues no sé, ¿será que eso está mal? Entonces digamos hay diferentes focos para poder llegar allí a poder hacernos conscientes de bueno, qué está pasando con uno, cómo nos estamos sintiendo. No tomárselo más bien de como alguien más está viendo, porque no es lo mismo lo que nosotras creemos que vemos y lo que nos ven desde el exterior. Porque nosotros podemos decir, estamos bien, yo me siento bien, pero estamos por dentro de estudiar algunos duelos, como dices tú, que es un torbellino de emociones que se mezcla de la tristeza, la rabia, entre otras cosas. Entonces, cuando no encontramos una respuesta a qué es lo que realmente estamos sintiendo, entonces sí hay que de alguna forma buscar ayuda, pienso yo, o sea, ya sea con una amiga, ya sea con una profesional, de muchas formas sí buscar ayuda. Oye, me está sucediendo esto, y obviamente encontrar la ayuda adecuada, porque no todas las personas tienen eso de escuchar a otros, ¿sí? Otros simplemente ignoran, o ay, no te pasa nada, todo está bien, y no es así, no es la persona indicada. O sea, hay que saber a quién dirigirse, ¿sí? Para poder encontrar ese apoyo emocional que se necesita, porque sí se necesita. O sea, somos mamás, pero yo creo que todas necesitamos en algún punto alguien que nos escuche y de alguna forma nos guíe. Total, de hecho yo también voy a terapia. Yo siempre he dicho, y he visto de hecho en muchas frases a mí me encanta la psicología. Yo siempre he dicho que yo en mi vida pasada tuve que haber sido psicóloga o terapeuta, algo así. Y dicen que los psicólogos necesitan psicólogos, porque en realidad, o sea, cargar con todo lo que tienen los demás, más lo tuyo personal, Sí. necesitan un psicólogo, necesitan también su terapia de alguna pena, es mentira, está comprobado. Sí, sí, es muy interesante todo lo que estamos hablando aquí, porque ustedes que nos están escuchando son mamás, bueno, de repente, bueno, no sabemos qué edad tienen sus hijos, pero si tienen alguna persona conocida que va a ser mamá y que ya saben que va a pasar por ese proceso de transformación, de hecho ya lo está empezando a notar, pero cuando ya nacen, uy, es que el mundo se vuelve pata para arriba. Ya todo cambia. Pero bueno, yo creo que el mejor consejo que se les puede dar es que sí hay solución, que sí hay profesionales como Edna que nos pueden guiar en ese proceso de ser mamás, para ser consciente también de que no debemos dejar que nos arrope tanta abrumación y mezcla de emociones, y que ni no perder nuestra identidad, porque les cuento, pues yo también obviamente en algún momento me he sentido muy perdida, sobre todo cuando tenía a mi primer hijo bebé. Ay, no. Sí. No quiero decir porque me voy a poner a llorar. Me consta. Pero no, ya superado, y bueno, igual uno siempre va aprendiendo cosas nuevas en el camino, y eso es lo bonito de tener a profesionales que nos apoyen, y porque queremos brindarle un conocimiento con validez, con base. Por eso tenemos a Edna aquí. Bueno, Edna, muchísimas gracias por responder esa pregunta, y seguimos. Aquí tengo otra pregunta que no sé si en algún momento de lo que hemos hablado lo has mencionado como con profundización, pero igual la voy a decir. ¿Qué pasa psicológicamente, ya entrando más internamente, en una mujer cuando se convierte en madre? Me imagino que depende del perfil de la persona, de qué tipo de madre, porque hay madres malas. Bueno, hay que mencionar eso. Bueno, más que eso, exploremos y de pronto ahí, digamos, despejamos esa parte que tienes de opinión allí. Psicológicamente hay cambios, ¿sí? Y bueno, centrándonos en la parte psicológica como tal, pues lo primero es que hormonalmente hay toda una revolcón también, ¿sí? Y de hecho, cuando empezamos a maternar,
pues se activa mucho más, segrega más la hormona de la oxitocina, que es la denominada hormona del amor. Pero también empieza la prolactina, ¿cierto? Los estrógenos, entonces empieza, digamos, como a hacer más intensas las emociones, que finalmente también tienen que ver con nuestra psique, y se activa mucho más nuestro sentido de protección, se empieza a desarrollar, porque se activa también de manera más intensa la amígdala. Entonces, en nuestro cerebro empiezan a pasar muchas cosas. Claro, más que denominar si hay buenas o malas mamás, o cuando uno dice, pero ¿por qué no conecta tal vez con su hijo? Ajá. O ¿por qué no pasa el cuidado? Sí, puede que haya alguna, digamos, lesión o trastorno, algo que efectivamente no esté funcionando, porque de manera natural nuestro cerebro cambia y empieza a adaptarse. ¿En qué sentido? De hecho, hay algunos estudios que hay por allí de unas fuentes bien interesantes, donde cuando empezamos a maternar, que empieza todo el proceso de gestación, y bueno, y de ahí para allá que es infinito, el cerebro de las mujeres se disminuye en volumen. Oh. ¿sí? Ahí pasa ese datico. Se disminuye en volumen, oye, y no es porque perdamos capacidad, Ojo. sino que se enfoca en la adaptación, en unas conexiones muy particulares, ¿cierto? Para cuidar. ¿Sí? Entonces intensificamos nuestras capacidades de ser multitareas, ¿sí? Se intensifica nuestro sentido de, usted con un ruidito de levanta, muy particularmente a mí me pasaba, o sea, yo podía dormir, a mí me decían, pasan carros y carretas, ustedes la llevan cargada y ni cuenta. Y yo decía, yo, ¿cómo voy a hacer, Dios mío? Cuando, no, o sea, literal, nuestro cerebro se reajusta, y entonces ya somos más sensibles a los sonidos, a identificar efectivamente el llanto de nuestros bebés, todo el tema pues de los cambios, las temperaturas, entonces somos más multitareas, ¿sí? Hay un enfoque particular, ¿sí? De nuestro cerebro para cuidar, ¿sí? Entonces ahí, claro, cuando tal vez uno no ve ese mismo, digamos, como ajuste y adaptación en algunas mujeres, sí, más allá de señalar o juzgar es, venga, algo está pasando, ¿sí? Okay. Entonces, bien interesante poder, porque claro, volvemos al punto, son historias totalmente diferentes. También si es difícil para quienes hemos elegido ser mamás, imagínate para quien no. Sí. O cuando no es el momento que lo pensó en su vida. Sí. ¿Sí? O cuando tiene el señalamiento de no era el momento, no era la pareja, o tú cómo vas a hacer y esto no. Entonces, claro, se suman muchos contrastes. Entonces, sí, digamos, hay toda esta transformación, pero ver más allá, claro, por eso se necesita el acompañamiento para ver. Y ahí está, pues, como todas esas transformaciones internas que tenemos. Más que solo las que vemos cuando crece la pancita. Sí. Total. Tiene que lo bueno que es contar con apoyo profesional, porque uno como que se le quita una venda de los ojos y uno conoce otras cosas que en su momento, bueno, simplemente explorando a nivel personal, pues, ok, nos parece normal, pero hay un mundo. Un mundo ahí, todas esas cosas que pasan en nuestro cerebro, imagínense, yo no sabía, pero y es cierto que una vez que somos mamás es que se nos olvidan mucho más las cosas. Ay, presente también. Yo tengo que estar anotando todo. Si no se me olvida, a veces se me olvida dónde lo anoté, pero entonces para que eso no me suceda, me toca usar el teléfono y tengo todo anotado en el teléfono. Y a veces mi esposo me dice, oye, hiciste tal, ya va. Si lo hice, porque es que se me olvida, sí, y el cerebro se transforma totalmente a un punto. No sé ¿En serio? si aparte de todo ese proceso que acabas de mencionar, el olvido es parte de eso. Sí, digamos que pues se satura el siempre. O sea, ya no solamente está pendiente de mis cosas, sino de las cosas de alguien más, aparte toda la red familiar. Total, y aún así, pues digamos que respecto a los olvidos, pero a la vez estamos pendientes de todo. Okay, se va a caer eso, va a pasar, no sé, pues ustedes lo nombraban. No sé cómo lo hacemos, pero en la parte 1, exacto, entonces me dice, ¿cómo logro? Claro, pues hay ciertas cosas que nos van a ir escapando porque, bueno, también pasa eso, ¿no? Se satura nuestro cerebro y también, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito como al final, que podemos como ir haciendo de ejercicios y todo para algo que trabajamos mucho en la psicoterapia individual,
y hay que descongestionar nuestra mente. O sea, sí, literal, ahorita que nombrabas el celular, entonces cuando uno dice, venga, no, ya hay muchos programas allí, o ya muchos juegos descargados que descargan a uno, o en el computador que no tiene muchas ventanas, entonces claro, hay que hacer ciertos procesos también de que nuestra mente se depure un poquito para poder pues como no sentir tanta pues tanto desgaste pues de información que uno no sabe pues por dónde empezar. Fíjate que ahora que mencionas que el cerebro se achica un poquito, ¿no? Tú sabes que en parte de ello también es el miedo, ¿no? De cómo voy a hacer. Por ejemplo, a mí me pasó, pues yo sí planifiqué a mi nené, o sea, él vino con todos los juguetes, ¿no? Vamos a hacerlo así, lo hacemos así, luego así. Y hasta lo que quería, pues yo quería varón y hasta varón vino. Pero entonces, hubo un punto que cuando ya nació, honestamente yo no sentí, ¡ay, qué hermoso! No lo sentí, la verdad no lo sentí. Y todo Cris estuvo presente cuando nació mi nené. ¡Ay, qué bello, qué hermoso! Y yo, tan lindo, o sea, yo no reaccioné como reaccionaron los demás, ¿sí? Entonces, claro, como lo mío fue cesárea, a mí me costó lactar, ¿sí? Yo estaba tan relajada el día de la cesárea que mi cuerpo se durmió completamente. O sea, todo mi cuerpo se durmió. Y bueno, llegamos a la casa y yo no dormí por 2 semanas. Preocupada de que, y si me volteo el estripo y se muere, y si... Entonces yo era con mi esposo es un hermano mayor, tiene 6 hermanos más, y prácticamente los crió, ¿sí? Porque él es el mayor. Entonces yo veía que para él era tan fácil manejar al bebé y es que él lo ponía y lo sentaba y le ponía el pañal, rapidito, y yo me sentía que yo era una mala madre, porque yo decía, pues yo no puedo hacer eso, porque tú sí. Entonces me sentí como tan mal y mi cerebro no reaccionaba, en serio, no reaccionaba nada más con eso. Entonces una vez me acuerdo que en esas 2 semanas que no dormí, porque no dormí, preocupada, ¿sí? Mi esposo me dice, ¿pasa algo con el niño? Porque él veía que yo no tenía esa noción que tenía todas las mamás, o sea, que se supone que debía tener, ¿no? Y yo, no, pero es que tú todo lo haces bien y yo no puedo ni siquiera cambiar el pañal. Claro, empiezas a confrontar. ¿Ves? Entonces es ese miedo de muchas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces él me decía, no, pero no te preocupes por eso. Es obvio que yo tengo la experiencia con mis hermanos, o sea, no puedes compararte. Ven y yo te enseño, ven y yo te ayudo. Mira, ese hombre para mí fue la luz de mi vida porque él me iluminó y me guió. Y yo, bueno, ya lo sé hacer. Ahí voy. Entonces, poco a poco, y ya después empecé a tener esa reacción. Sí, esa reacción de qué hermoso mi bebé, qué linda su carita, su naricita y no sé qué. Pero las primeras semanas para mí fueron, ¿sabes? Y nadie me vino a mí a decir, no te preocupes, eso es normal, tu cerebro es por esto. O sea, no, simplemente me tocó afrontarlo sola y mi esposo, pues, afortunadamente, pues, me ayudó en ese aspecto y yo creo que muchos nos vamos a identificar con esto, que no es que se nos despierta todo de principio, ya sí somos felices, qué hermoso, mentira. Hay casos de casos. Entonces muchos nos vamos a sentir identificados con muchas cosas que nos pasan en ese momento. Entonces, bueno, Edna, te pregunto, ¿es normal sentir culpa por querer tener una identidad más allá de ser mamá? Porque vamos a ser claras y sinceras en todo esto. Nosotras a veces ni pensamos en nosotras mismas y cuando lo hacemos sentimos que estamos fallando como madres, que eso es malo, que es egoísta. O sea, pensar en nosotros, ¿por qué pasa eso? Bueno, y me hiciste reflexionar algo muy interesante ahora. Bueno, obviamente estamos en conexión entre mamás, pero es que cuando nos presentamos ahorita, y además de ser mamá soy, entonces claro, pues pasa a ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas el ser mamá, ¿sí? Y digamos en ese proceso pareciera como si ser mamá fuera el todo. Entonces cuando empezamos
allí, nuestro inconsciente, nuestro sentido, ¿sí? A decir, ve, pero tú eres mujer, pero también si tienes pareja, pues eres esposa, o eres hija, o eres hermana, eres amiga. Entonces uno dice, pero no, yo tengo que encargarme de ser mamá, porque tengo que hacerlo al 100%. Entonces, claro, empieza a aparecer la culpa, o sea, no permitirme que yo también soy mujer, que yo también tengo otros roles importantes en mi vida. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando aparece la culpa, que también lo solemos trabajar mucho en la terapia, es un sentimiento que sí es negativo y que es importante que no se quede allí alojado, ¿sí? Mucho tiempo, porque si nos hace daño. ¿En qué nos hace daño? Pues que ese sentimiento de culpa pues no nos permite ni siquiera reconocer lo que sentimos y por qué lo sentimos y qué podemos hacer, sino simplemente no lo puedes hacer y usar lo que se te es permitido y ya. Pero cuando logramos ir trascendiendo un poco y es, bueno, más bien, ¿por qué me estoy sintiendo así? Yo siempre les digo, hagámonos más bien la pregunta. ¿Sí? Entonces cuando empezamos, es que me siento culpable porque hoy quisiera que no me dijeran nada, que no me hablaran, que no tuviera que levantarme a la madrugada a hacer eso, ¿sí? Entonces más bien cambiamos la pregunta, bueno, ¿y por qué me estoy sintiendo agotada? ¿Sí? ¿Y cómo es que me estoy sintiendo? ¿Por qué es que no estoy durmiendo? ¿Por qué me falta, por lo menos lo que nos contaba ahorita Itzia? Pues sé que fue algún tiempo, pero igual conectamos con nuestra memoria emotiva. Y si tal vez estaba ocupando más lugar en ese momento el dolor físico, o el que no salió como esperábamos. Entonces, claro, mientras procesamos todo eso, pues no conecté de una con ese otro sentir, porque es que los otros no pasaron por necesaria, ¿sí? Pero eso no lo pensamos en ese momento. Entonces, cuando hablaba, sí, la culpa va a aparecer de cierta manera, suele aparecer allí, pero lo importante es que no se aloje, ¿sí? Más bien es preguntarnos, porque detrás de eso están esas emociones que nos están diciendo, venga, sí, es que mira, ya no te estás cuidando, no, mira, es que ya no estás durmiendo, mira, es que ya no estás comiendo bien, es que mira, ya no estás hablando con tus amigas, es que mira, ya no estás haciendo lo que te gusta. Entonces, claro, o sea, es importante, es más bien abrir el panorama y decir qué me quiere decir esta culpa para que no se me quede aquí alojada y empecemos entonces a hacer esas, digamos que cuando hablamos de ese cambio que viene por toda la movilización, ahora viene y cambios tengo que hacer yo, porque se habla también ahorita y es, tenemos que adaptarnos. Entonces yo hice mi carita así y digo, eso, el proceso de adaptarnos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que empezar a hacer para poder adaptarnos a esa nueva realidad? Sí, Edna. Uy, es que tú hablas y a mí me vienen tantas cosas a la mente. Tantos cuentos. Sí, es súper interesante. Yo creo que acabas de mencionar que en consulta sí es más regular el tema de la culpa. Sí. Pero sobre todo en mamás o ya ha sido a nivel general. Mira que a nivel general, Sí. nosotros los seres humanos como tal. Wow, dato interesante. Sí. ¿Sientes culpa? Desde los niños, ¿sabes? Desde los niños Sí. empiezan a sentirse culpables por siquiera situaciones que pues, efectivamente no tienen nada que ver allí de manera directa. Pero digamos si es una condición más bien de nosotros los seres humanos a cualquier edad y por cualquier pues, situación que estemos pasando. Y como mamá le traspasamos culpa a nuestros hijos y ellos lo asimilan o sienten culpa de manera inconsciente. Sí, es un ejercicio no solo de las mamás a los niños, de las dinámicas familiares, de las dinámicas empresariales, de nuestras relaciones en general. En general, sí. En donde ellos están criándose, en el ambiente donde están, ¿no? Porque todo depende del ambiente donde se críen. Sí. Hasta por lo más tonto, por lo más significante, que es preocuparse por no tener para el mercado, ¿sí o no? O sea, ellos van viendo, van observando, o sea, es increíble la responsabilidad tan grande que tenemos como madres, como padres, porque un error de nosotros, algo que uno dice, bueno, pero yo no puedo hacer esto porque mi hijo lo ve, mi hijo lo siente, mi hijo lo hace. Pero justo allí, y también muy, muy linda esta reflexión, y pues es que no somos perfectos, ¿sí? Entonces más como que, sí, tengo que ser responsable de lo que hago, de lo que digo, pero no porque no tenga el chance de equivocarme, sino porque esté consciente de que, bueno, si me equivoco, si hay algo que no
¿cómo lo voy a afrontar? Porque también esa presión o esa autoexigencia Exactamente. de que no me puedo equivocar, de que no puedo llorar, de que no puedo hacer esto. Tú dices ahorita algo y lo grité, o sea, sí, uno grita, o sea, uno a veces se siente que va a perder como los límites, pero claro, no es cuestionarnos y por qué lo grité, porque venga, ¿qué me está pasando que lo grité? Y entonces, ¿qué sucede en este momento? Pero no culpabilizarme o señalarme por hacerlo. Sí. Y eso pasa mucho porque nos cuesta reconocernos. Y en ese reconocimiento es importante hacerlo cada uno con compasión, no porque me justifique, me lave las manos porque pues yo voy así ya y tuve mal día y entonces, no. Pero sí de saber que efectivamente pues no siempre voy a estar con la mejor sonrisa, no siempre voy a estar con el mejor genio, no siempre voy a poder resolver porque efectivamente tenemos crisis económicas, bueno, diferentes situaciones, pero poderlo hablar sin juzgar también. Y decírselo y transmitírselo a nuestros hijos, ¿sí? Sí. Porque pues yo soy una mamá que le habla al muchachito de todo. Yo todo se lo digo a mi hijo, mira, esto es por esto y es por esto y es por lo otro. Entonces, sí hay un punto en que le doy mucha cháchara, le hablo demasiado, pero ha sido así desde bebé. Y en muchas ocasiones que, pues sí, comete errores, todos cometemos errores, todos tenemos límites, o sea, hay muchas cosas. Y yo le digo, ay, hijo, disculpa, ven acá, perdón, porque entiende que mamá me está pasando esto y por eso me siento así. Y a veces le digo, necesito un minuto a solas. Entonces él entiende, él comprende, él a veces me dice, bueno mamá, yo te dejo solita. Y se va, ¿estás bien? Entonces viene y me trae un café, me trae, o sea, de alguna forma, porque también se le ha enseñado que tenemos que ser una red de apoyo entre nosotros mismos. De cualquier cosa que a nosotros nos preocupe, cualquier cosa que no lo hace como obviamente un adulto y nada, pero en medio de su inocencia, ¿sabes? Aporta eso que uno en ese momento, uno como que todo lo que sentía del cual más bien superaste los límites en ese aspecto, que tuviste que quebrantarte, lo superas. Con un mínimo gesto, con una mínima palabra, con una mínima frase, con cualquier cosa tú dices, lo solté. Y entonces uno se siente apoyado, ¿no? Cuando pasa, ciertamente, ¿no? Sentirnos escuchados y no invalidados. Y ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos, y es que podamos reconocer esas emociones para que ellos también las puedan reconocer. Mira que terminamos en la misma que hace unas noches. Nosotras no vamos a hablar de niños, no vamos a hablar de ellos y de alguna forma uno termina hablando de los niños, estamos hablando de estas mujeres. Y nos fuimos para Ya vamos para allá. Y bueno, por aquí tengo otra pregunta clave, diría yo, que es la siguiente. A ver, a veces pensamos en que debemos elegir entre ser mamás y ser mujer, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero aquí la pregunta es, ¿cómo empezar a redescubrirnos sin sentir que estamos descuidando a nuestros hijos? Bueno, y ahí reto, pues hilando todo lo que hemos ido conversando y compartiendo, y es que precisamente para ese proceso de adaptación es entender que ser mamás no es dejar de ser mujer. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese primer, digamos, como efecto de poder ser consciente, entonces se nos suma a nuestra identidad el rol de ser mamás. Y eso implica que no hay que dejar de ser mujer para ser mamá, sino que se suma en esa transformación que atravesamos por esa crisis. Entonces, en la primera clave, chicas, y es que recordemos que no es que tengo que renunciar a esto para poder ser eso, exactamente, sino que se suma, ¿sí? Entonces, esa parte es importante allí. Y claro, es totalmente poder, en ese proceso de redescubrirnos, es que somos ya ahora unas mujeres mamá, ¿sí? Entonces, nuestra base es, somos seres humanos, somos mujeres, hemos ido creando nuestra identidad a lo largo de nuestras etapas de la vida, con nuestra esencia que tiene que ver con nuestros valores, con nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestros sueños, nuestra manera de pensar, que igual se va a seguir transformando, y justo se le suma el ser mamás.
¿sí? Entonces ahí no es colocar ¿y qué hago para allá? Sino, claro, está muy bien empezar a pensarnos nuevamente, bueno, ¿y qué hacía antes? ¿Qué extrañas? Pero también hay algo clave y es no para pretender ser como hay, que ese es el gran debate que tenemos allí, ¿sí? Que no vamos a volver a ser las mismas definitivamente. Y eso también es importante para vernos con amor, ¿sí? En ese acto de amor propio es entender que ya no vamos a ser las mismas de antes, ya no vamos a hacer tal vez lo mismo de cómo lo hacíamos antes, pero sí vamos a descubrir que podemos hacer otras cosas, vamos a conocer otras personas. De hecho, conocemos más mamás y amplía también nuestra red. Entonces es saber que no vamos a ser iguales, pero vamos a ser mucho más sabias también, poderosas, lecidas, poderosas. Sí, vamos sumando, o sea, vamos en esa transformación ahí sí, para evolucionar y para poder crecer. Sí, muy, muy buena la explicación. Yo creo que algunas mujeres viven eso de que sienten que deben elegir si ser mamá, si enfocarse plenamente en su maternidad y dejándose un poco atrás como mujer, pero wow, sí que es importante también conectarnos con nosotras mismas y con esa esencia de mujer. Y creo que lo conveniente sería para eso, en particular pienso, darnos espacios y como lo acaba de decir Edna, también reflejarnos ese amor propio. Eso también, esos espacios para darnos amor propio, para hacernos un cariñito, para disfrutar de algo que nos guste hacer, de algo que nos haga feliz. Y bueno, sí, somos mamás, pero hay espacio para todo. Sí, espacio para ser mamá, entonces comparto con mi hijo toda la tarde el sábado. Aparte que todos los días somos mamá, porque en realidad en todo momento estamos ahí disponibles para ellos, pero entonces apartar espacio para nosotras mismas, sí, y sin intermisiones sería mejor. O sea, de repente, bueno, si es posible, mira, el esposo, ayúdame y quédate con el niño un rato que voy a hacer algo y es para mí. Entonces, buscar ese espacio, como sea, pero total, que reconectes contigo, que recuerdes tal vez algo que hacías antes que extrañas y lo puedas volver a hacer. Creo que sería chévere. Bueno, hay tantas cosas, pero ya depende de cada quien, de sus experiencias, de sus gustos y preferencias. ¿Y qué opinas, Itzias? Pues mira, ese tema es amplio, porque sí de alguna forma nos olvidamos, ¿sí? Que sí nos enfocamos más en ser mamás, es cierto. Y el hecho de que pensemos para nosotras ser mujer, no deberíamos de minimizarlo, ¿sí? Porque nos minimizamos, nos ponemos chiquiticas y decimos, bueno, pero es que yo estoy ocupada siendo mamá. Sí, es verdad, estamos ocupadas siendo mamás, pero entre una cosa y otra, entonces caemos en el abandono, ¿sí? Ya no vamos a la peluquería porque no tenemos tiempo. Ya no nos arreglamos los pies porque tengo que fregar, porque tengo que doblar ropa, lo que sea. Pero no deberíamos caer en ese tipo de abandono, ¿sí? Porque entonces, dentro de lo que somos mamás, también ahí está implícito el que somos mujeres. Está implícito, ¿sí? Entonces, de muchas formas tenemos que tomarnos la seriedad de quiénes somos. Y como dice Edna, nunca vamos a volver a hacer lo que éramos antes. Hay cosas que obviamente no vamos a poder hacer ahora que somos mamás. Y hay muchos cambios que de alguna forma a veces llegan tan drásticos que uno en el medio de tratar de transformarse, que como, bueno, que ahora soy mamá y ahora no puedo vestirme así, ahora no puedo usar esto, ahora no puedo hacer esto. Nos desviamos tanto que no tenemos una identidad. Sí, es como un arma silenciosa, lo veo yo, de que sin darte cuenta, si caes en el abandono en todo sentido, porque no tienes una identidad, te pierdes con el autoestima, con todo. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿qué prácticas recomiendas para fortalecer la autoestima después de convertirnos en mamá? Porque a veces nos miramos al espejo y ya ni siquiera nos reconocemos de quiénes somos. Bueno, prácticas.
digamos que en medio de todo, de ir comprendiendo, ¿cierto? Todo lo que enfrentamos y lo que vamos transitando, es también darnos el permiso de que es un proceso y que es poco a poco, ¿sí? Efectivamente, a veces sentimos que todos esos cambios nos abruman, nos pegan pues este revolcón y eso fue de un momento a otro. Claro, el proceso para esa transición y adaptarnos es paso a paso. Entonces es también ser muy, vuelvo y reitero, compasivas con nosotros mismos, de que es día a día, ¿sí? Día a día. Y como lo decía Cris ahorita, o sea, empecemos por esos pequeños espacios, pero pequeños no porque no sean importantes, sino porque literal, digamos, en todo este cambio, pues sí, nuestras prioridades cambian. Bueno, incluso ahí también para hacer como mención, bueno, hablamos como en esta primera etapa de la maternidad cuando son bebés, demandan más tiempo de nosotros y está bien, ¿sí? Pero conforme ellos van creciendo, bueno, ya no demandan tanto tiempo de estar presencial, ya nos demandan otras cosas a nivel emocional y de mental, exacto, pero efectivamente digamos que irse entendiendo cada momento. Entonces, cuando hablamos de los espacios, claro, cuando están bebés, están más pequeños, con 5 minutos, créanlo que empezamos a marcar la diferencia. Y tal vez no me puedo, si tengo mi bebé pequeño, pues no me puedo ir, no me voy el sábado toda la tarde con mi Jamina y ya. No, también es comprender, claro, que esa realidad, pero es que no se va a quedar así, bebé. Entonces, claro, conforme vaya creciendo, pues vamos negociando y ya esos espacios ya los vamos ampliando un poquito más, ¿sí? Entonces, claro, cuando hablamos de esas prácticas, entonces es dependiendo de la etapa en que estés, ir validando, ¿sí? Por lo menos en esa primera etapa, ir haciendo como esas transformaciones de, no, qué horrible, tengo estas ojeras, no he dormido nada, a decir, wow, qué valiente soy, que soy capaz de despertarme cuando mi bebé me necesita y estoy ahí para él. Entonces, como también valoramos de, pues claro, mi cuerpo reacciona, pero no quedarme en lo negativo de esa señal que estoy viendo allí, sino de lo que implica esa señal que está allí. Sí. Entonces, es en ese trato también con amor a nosotras mismas, es hacerle ese reajuste, ¿sí? Y efectivamente, ay no, es que yo mis amigas no las veo sino una vez al mes. Bueno, ya las estás viendo y cosas así, y empezamos, ¿sí? Y entonces es valorar, y sí, listo, la estás viendo una vez al mes, pues aprovecha. O sea, si fue una horita que lograste ajustar todo, disfrutas ahora, ¿sí? El respirar, sí, en todo momento. Que tengamos, cuando digo en todo momento, es como, ese sí practiquémoslo una vez al día, 1 minuto, en el que podamos cerrar nuestros ojos y bueno, ¿cómo me siento hoy? Entonces, ¿qué fue grato? ¿Qué no fue tan grato? Sí, ¿qué estoy pasando? Entonces, activar ese nivel de conciencia ayuda porque tiene mucho que ver con, cuando hablamos de autoestima, es valorarnos a nosotras mismas. Y el valorar es saber que estoy aquí y cómo estoy. Y que si estoy bien, maravilloso. Y si no estoy bien, ¿qué voy a hacer también para mí? ¿O qué necesito? Entonces, desde ahí construimos, efectivamente, esa estima, es estimarme, saber que yo soy importante, que yo necesito estar bien para que mi bebé, mis hijos estén bien, ¿sí? Y no es un acto egoísta, es un acto necesario. Wow. Sí, me gustó mucho la respuesta, sobre todo esa perspectiva que le das a la parte de, bueno, podría decirlo yo como lo negativo, ay, que tengo ojeras. Entonces, en vez de verte al espejo y quejarte de que tengo ojeras, qué horrible bebé o no, es verlo desde esa parte bonita. O sea, es que tengo ojeras porque no es porque atendí a mi bebé, lo hice bien, fui responsable. O sea, esa parte me encantó. Sí, de verdad que sí, me encantó. Creo que es clave porque es que de verdad pasa mucho que nos cuidamos cuando somos mamás. Todavía sabemos que hay los taribales, pero no dejarnos y hablarnos por luz. O se abandonen, porque al final el abandono trae consecuencias, trae muchas cosas negativas para la vida. Entonces también, si queremos transmitir algo bonito a nuestros hijos, pues es dar el ejemplo. Entonces, empezar a hablarse bonito. Parece sencillo y como que insignificante, pero es algo poderoso en realidad. Sí, ¿verdad? Sí, porque fíjate que justamente, de hecho, en el podcast lo mencionamos. Sí. O no estoy bien, no me acuerdo bien si esto que lo mencionamos o fue algo que lo dijimos por fuera, ¿no?
En la reunión que tuvimos el fin de semana entre las chicas fue algo así. Mira, vamos a hacer esto y yo, pero ya va, bueno, entonces dile a Cristian, bueno, entonces fue rápido, fue todo como que así. Y entonces en esa conversación que estábamos teniendo, hubo un punto que nos dijeron, mira, mirarnos al espejo, ¿sí? Mirarnos al espejo, preguntarme quién soy, por qué soy así, qué necesito mejorar, qué tengo que hacer. O sea, hacerse las preguntas adecuadas. Yo creería que no es buscar culpables, ¿sí? Bueno, pero es que estoy cansada porque estoy trasnochada, porque mi hijo tuvo fiebre, porque que fue difícil. Entonces, ahí va lo negativo. Fue difícil, te trasnoché. Ok, ajá, lo hiciste, pero pues me dices tú, pero ya va. Tu hijo nació bien, está mejor, está mejor acá. Estuviste ahí para él y en todo momento le estuviste pendiente de su salud, de que no aumentara la enfermedad que tenía. O sea, verlo siempre de manera positiva. Sí, aunque lo vean, de alguna forma sí se ve, ay, pero es que yo hice, no, o sea, no es así. De muchas formas se dan las preguntas adecuadas para poder, y también saber quiénes somos, ¿no? Porque si nosotros no nos estamos haciendo la pregunta constantemente, creo que Edna puede decirnos un poco más sobre esto. Si no nos hacemos las preguntas correctas, si no nos preguntamos quiénes somos, entonces no vamos a tener nuestra identidad, la vamos perdiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando me lo pregunto, Edna? Es justo y necesario psicológicamente preguntarnos quiénes somos, qué somos y qué queremos. Qué interesante. Esa es una de las preguntas, creo yo, filosóficas más complejas de poderlo resolver, pero que es necesario estarlo haciendo muy constantemente, porque allí nos ayuda a reafirmar que pues no solo somos mamás, sino que somos lo que nos gusta, lo que anhelamos, somos nuestros valores, somos nuestros gustos, somos nuestros disgustos, somos lo que preferimos, lo que no preferimos, somos lo que hemos ido transformando y cambiando, somos lo que anhelamos, lo que nos produce alegría. O sea, esa es nuestra identidad, todo aquello que nos caracteriza. Bueno, desde un autor lo refiere como pues somos luz y somos sombras también. Ellos pueden reconocer. Eso me ocurrió algo. Porque yo decía en la reunión, y ahí hago clave, Elisa. Yo creo que a veces hay que reconocer nuestras sombras. Hay que reconocer sombras, sí. Es cuando nosotros podemos evaluar esas partes que no son tan agradables. Deben orar para ser nuestra mejor versión. Y sí, definitivamente, valorarnos mucho, porque nadie va a venir a salvarnos. Nosotras debemos y debemos sostenernos. Y así también dar el ejemplo a nuestros hijos, que realmente creo que tenemos un rol tan poderoso, sí, lleno de luz, como mamás, como mujeres. Yo creo que las mujeres somos sagradas, porque tenemos una misión muy importante, que es edificar nuevos seres y dejar una semilla fructífera. Entonces todo lo que hagamos por nosotras es algo que vamos a transmitir no solamente a nuestros hijos. Totalmente, eso trasciende con el tiempo. Sí, eso de alguna forma va de la mano con todo el trabajo que tenemos que hacer. De hecho, al final del podcast le vamos a decir de algo muy interesante que vamos a tratar, ¿no? Sí. ¿Qué ejercicios o herramientas psicológicas puede usar una mujer para poder reconectar con su identidad? ¿Sí? Hay algo que podamos hacer desde casa, desde lo más pequeño, lo más mínimo. Entre esas, obviamente, la que mencionaste, que es tomarnos un minuto, ¿sí? Pero hay más herramientas que podemos hacer desde casa. Claro que sí. Bueno, también, antes de dar las herramientas que podemos hacer allí, bueno, no olvidar, y así para reafirmarla, es que si necesitamos pedir ayuda, pidamos, ¿sí? Esa, digamos, ese es un salvavidas muy importante, porque puede que sí, finalmente encontramos la respuesta en nosotras mismas, pero en medio de que tenemos esa niebla emocional y nos sentimos abrumadas y encontramos, pues a veces alzar la mano es totalmente válido, porque pues también o no la sabemos toda, o en ese momento necesitamos primero desahogarnos, ¿sí?
poder hacer esa depuración para poder encontrar claridad. Entonces, ¿qué ejercicios hacer en casa para tener esa claridad y para poder reconectar con nuestra identidad? Bueno, aparte de realizar el ejercicio de respiración, de ese momento de calma, 1 minuto para cada una de nosotras, hay una que pues suelo recomendar muchísimo y bueno, personalmente también la aplico, es escribir. Escribir, bueno, digamos, de esa práctica milenaria de los llevar un diario, o sea, literal es maravillosa porque es un espacio para ti seguro en el que podemos desahogarnos y fluir sin filtros, sin tener que dar explicaciones de por lo menos si tenemos alguna sensación, estamos pasando en algún pensamiento que diga estoy que tiro la toalla, no voy a poder más, esto, ¿por qué hice esto, tal cosa? Y ahí no hay ningún tipo de juicio, ¿sí? Entonces ahí descargas y eso permite precisamente cuando ya logras liberarlo, bueno, pues yo soy más que eso, ¿sí? O sea, son situaciones y un momento no me define. Finalmente lo que nos define es lo que hacemos, ¿sí? Frente a las situaciones que enfrentamos. Entonces ese escribir, pues efectivamente funciona muy bien. Hay otro ejercicio muy bonito que queremos dejarles el día de hoy y hacer, precisamente de escuchando también, bueno, a través de la escritura, pero ya un poquito más estructurado, y es escribir todo lo que extrañas de tu versión antes de ser mamá. ¡Wow! Buen ejercicio. ¿Qué hacías antes? ¿Qué es lo que disfrutabas? Entonces decías, ay, sí, yo antes de ser mamá, no sé, me levantaba por la mañana y me iba a montar bicicleta, tal cosa. Escribimos todo, tanto de lo que éramos antes de ser mamá, de lo que pensábamos, de lo que hacíamos. Tú nombraste ahorita también de cómo nos vestíamos, de muchas cosas. Y en esa otra columna pones cómo está tu nueva versión. ¿Sí? ¿Cómo está haciendo ahorita? ¿Qué cambios hay? No. Pues voy a tomar un ejemplo parecido. Pues ahora me pasó cuando yo utilizaba muchos anillos, reloj, pulsera, aretes grandes, me encantan. Y entonces, claro, empecé yo, ay no, ahorita uso aretes, o dejé de usar aretes durante un tiempo porque los niños así, se sentaban aquí. Entonces, claro, uno apunta todo, y luego, entonces, mira allí, ¿qué negociación haces? Que esa versión anterior puedes efectivamente seguir teniendo presente en nuestra nueva versión. Recordemos que no volvemos a hacer la de antes, pero esta versión mejorada, ¿cierto? Que vamos creciendo, pues ¿cómo la quieres? ¿Sí? Entonces, sí, tal vez ya no me puedo volver a decir como antes, mi cuerpo también ha cambiado, pero ¿qué te hace sentir cómoda? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué accesorios quieres usar? ¿Qué puedas hacer? Listo, la montada en bicicleta, pues no, pues ya lo hago acompañada, o ya válido, entonces que ella lo pueda hacer sola. Empiezas a negociar, claro. Sí, entonces no es como que tuve que abandonar todo, sino, venga, que ya me puedo traer, tal vez algunas cosas pues ya incluso han ya perdido el interés para aquí, pero es diferente cuando tú dices, no, es que ya no tienen sentido, a que quede alojado allí como un sinsabor de, es que no lo pude volver a hacer, es que ¿por qué? Y es que por ser mamá ahora no, cuando te das cuenta y dices, no, pues ya igual no lo disfruto de la misma manera, ya lo hago de eso. Entonces, ese ejercicio suele pues, ser muy, muy bonito, sí, para que lo podamos realizar y podamos ir haciendo esas validaciones allí. Y bueno, otro ejercicio muy importante es conectar entre mamá. Pues, sí, hablarnos y también como lo decían ustedes y muy importante, mamás, que lo tengamos muy presente sin juzgar. O sea, cada historia de cada una de nosotras es diferente, es especial. Claro que sí. Entonces, en esta parte, estos ejercicios son obviamente súper geniales. El de respirar, eso es todos los días y todo el tiempo que tenemos que estar haciendo eso. El de escribir me encanta. Y de hecho, fuera de cámara le estaba comentando a Edna una experiencia de niña que uno ahora hay que lo asimila de otra forma en cuanto a escribir. A mí me encanta escribir, pero yo escribo para mí. Y me reservo todo para mí. Viene cantidad de material. Y es chévere, es genial porque sí, uno se desahoga y uno sí siente un cambio. Yo en lo personal, pues que he experimentado esto,
A veces me da por hasta escribirle mensajes a mis amigas, porque sí, no espero un día especial, ¿sabes? No espero que sea su cumpleaños, el día de la amistad, nada. Simplemente lo expreso y ahí quedó. Ya lo dije, pero es lo que quería decir en ese momento, ¿sí? Y se siente súper chévere, a mí me fascina eso. Yo digo que yo soy mi propia psicóloga. Y he superado cosas de esa forma la escritura. Me encanta, de verdad, gracias por estas herramientas que podemos hacer en casa. Son sencillas. Todo caso es diferente, ¿sí? Recuerda lo que siempre te hemos dicho aquí, que nosotras no venimos a enseñarte a ser mamás, porque nadie puede enseñar a ser mamás, ¿sí? Nadie, no hay un tutorial, no hay nada que te enseñe a ser mamá. Todo va a depender siempre, todas las empresas son distintas, todos los casos son distintos, todos los hogares son distintos y las situaciones también. Entonces, la idea de esto, de hecho más adelante le diremos por qué nace Conexión entre Mamás, pero la principal es la que bien dijiste hace unos momentos, es que se sientan escuchadas. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de madres con que hemos hablado, ¿verdad? Que se desahogan y en nuestra mente llega algo, ¿sí? Luego le contaremos más, pero bueno. Gracias, Edna, por todas las herramientas, gracias por acompañarnos. Creo que Cris tiene una última pregunta y entonces, porque te doy la palabra a mi querida. Sí, todo ha sido súper interesante y me ha gustado mucho todo el conocimiento que nos has compartido, gracias. Pero sí tengo una última pregunta ya para ir culminando este podcast y es la siguiente. Voy a leer para que no aquí ya lo veis. ¿Qué examen le darías a ese que es que hoy se sienten abrumadas, desconectadas o perdidas en medio de su maternidad? Bueno, hablo también como mamá que alguna vez me sentí desconectada, soy acotada, claro, no. Y bueno, precisamente ahí también aprovechar el agradecimiento, pues agradecer la invitación, cuando deseas ahorita, Cris, de compartir mis conocimientos, realmente es compartir el conocimiento de muchas almas e historias que han pasado por mi vida. Sí, realmente pues le doy gracias a Dios cada día por permitirme espacios tan maravillosos como estos y de todo lo que comparto en el día a día, porque me permiten aprender y poder seguir compartiendo esos aprendizajes. Y bueno, ¿qué les digo? Que no están solas, que no estamos solas, ¿sí? Que aunque es muy natural pasar por todas esas transiciones, pues cuando estamos pasando no es nada agradable. Son muy difíciles, unas más difíciles que otras, pero justo aquí es también saber que pues va a pasar y que para que pase, pues no solamente pasa porque pase el tiempo y ya pasó, sino que efectivamente podamos encontrar a quien nos escuche, que no nos juzguen y poderles decir que efectivamente podemos ir conectando, como decías Cris también ahora y cuando hablamos de las herramientas, es que tengamos ese espacio para conocernos, más que conocernos, para escucharnos y que finalmente todo ese proceso o encontrar las respuestas es de adentro hacia afuera. Entonces es clave que tengamos esos espacios de poder reconocer lo que sentimos, lo que pensamos, de poder enfocar o redireccionar al valor que tenemos, ¿sí? No enfocarnos solamente en el resultado, un mal día o la situación que estemos pasando, sino que realmente somos muy valiosas, no por ser mamás, sino porque somos criaturas maravillosas, creadas, cada una con un propósito, y que pues es importante tratarnos bonito para tratar a otras bonito. Y que entonces conectar con las otras personas desde el amor y el respeto es clave. Entonces eso queríamos pues compartirles. Me parece me encanta, súper encantador. Conectar con los demás desde el amor y el respeto. Como me encantaría que todo el mundo fuera así. Sí, hay que seguir creyendo que la puede educar. Y bueno, con lo que tú dices, y me pasa mucho en consultas, sí, claro, uno se encuentra por situaciones muy complejas y difíciles, y entonces uno dice, pues si uno conecta desde ese anhelo, dice, pues si está la respuesta y está allí, claro, no es fácil, ¿sí? Sin embargo, no hay que dejar de creer, y si justo hacemos ese clic
de conciencia, decir, podemos con amor, podemos con respeto, podemos desde la pausa, podemos desde la conciencia, creo en lo que marcamos la diferencia. Y eso ayuda, no porque seamos a la más y la buena persona, no. Pero créelo que cuando llegas con una sonrisa, das el saludo, preguntas cómo estás, en algún momento tú dices, yo me pude sentir así y tal vez lo que necesitas es, quieres un abrazo, quieres un espacio de pausa, quieres llorar libremente y yo no te voy a juzgar. Eso es lo más maravilloso que puedes encontrar. Claro que sí, todo comienza por cada uno. Cada individuo, así damos el ejemplo y transmitimos esa bonita energía a los demás. Así que, ya sabes. Sí, Wet Kiss, entonces cuéntame, ya estamos cerrando. Y una palabra para despedirnos. Pues a todas esas hermosas mujeres queremos decir que aquí en Conectado Entre Mamás están disponibles, como siempre les hemos dicho, para conectar con ustedes, para escucharlas, para que se sientan de que hay una mamá más que también pasa por una situación parecida a la de ustedes, que queremos darles herramientas que nos sirven para aprender, porque para nosotros también estamos aprendiendo, ¿sí? Nosotras tampoco somos la mamá perfecta ni nada que se le parezca, sino que más bien, en medio de todo esto, también estamos aprendiendo en el camino. Y doy gracias a las personas como Etna, que nos dan herramientas que nosotras podemos salir adelante en muchas cosas que nosotras decimos, oh, eso no se me había ocurrido. Porque a mí me pasa, lo que ella digo es, oh, eso está muy buena. Sí, debemos hacer cambios para que podamos entonces mejorar como personas. Servir cada día un pasito a la vez, un respiro a la vez. Y no estamos solas. No estamos aquí todas para acompañarnos. Y le doy las gracias por escucharnos en este podcast especial. Y más adelante le estaremos dando a conocer otro tipo de cosas que hemos pensado con Etna, ¿sí? Y entonces más adelante le estaremos diciendo. Entonces, no queda de otra. Etna, ¿quieres decir algo para cerrar? Pues mil gracias por esta oportunidad tan maravillosa, por encontrarnos en este espacio tan especial que han creado y de invitarme pues a sumarme también a esa comunidad especial, de tener ese espacio también de hablar, de compartir, de aprender de ustedes y efectivamente de ustedes quienes nos acompañan y creen que efectivamente estos espacios nos suman y nos enriquecen. Así que nuevamente pues muchas gracias y bueno, que nos sigamos encontrando y conectando. Muy bien. Chao. Ahora recuerden seguirnos por Instagram y no dejen de compartir este video con todas las mamás que conozcan, ¿ok? Entonces ahora vamos a decirlo con mucha fuerza, con mucho amor, con mucho cariño, que esto es Conexión Entre Mamás. Bienvenidas a Conexión Entre Mamás, un espacio creado para ti, para mí y para nosotras, donde tus dudas, tus temores y todo lo que a veces no te atreves a decir, sí tiene lugar. Aquí no venimos a decirte cómo ser mamás, sino a conversar, porque cuando nos escuchamos entre mamás, todo empieza a tener más sentido. Mamá, me está fastidiando. Niños, estoy haciendo un podcast de la realidad. Si alguna vez pensaste, solo a mí me pasa esto, este podcast es para ti. Así que ponte cómoda y acompáñanos en esta conversación que también es tuya. Esto es Conexión Entre Mamás.